oración, coge tu Biblia ahí donde tú estás y la decimos a las 1, a las 12, a las 3. Hoy día de historia, porque la palabra de Dios es la vida, la luz de día, la luz que nos fases y la calle, que había de esa pasión, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Le damos un fuerte aplauso a Dios por su palabra. Vamos, volvemos fuerte. Estamos hablando sobre resplandece, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos hablando de levántate y atrévete a resplandecer. Y cuando hablábamos de levantarte, ¿verdad? Era que te dejaras de batería, que te salieras de tu zona cómoda y que te atrevieras a brillar. Y cuando hablamos de brillar, ¿verdad? Hablamos de que es el reflejo de la sonrisa de Dios en tu cara, ¿verdad? Cuando lo estudiamos, es el reflejo de la sonrisa de Dios en tu cara. O sea, que Dios te hermosea tu rostro, Dios hermosea todo lo que tú eres, Dios ilumina tu vida porque tú te atreviste a brillar. Y ese es el brillo de Dios que nosotros tenemos que alcanzar. Y ese es el brillo de Dios que nosotros tenemos que anhelar día a día, ¿verdad? Y el versículo que usamos fue Isaías 61, que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que una vez tú te atreves a levantarte, una vez te atreves a resplandecer, a brillar, la gloria de Dios va a venir sobre tu vida y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Va a tener la oscuridad, no va a seguir sobre tu vida, sino que esa luz va a estar brillante siempre en ti. Y no simplemente eso, sino que cuando tú te atreves a hacer luz en medio de tinieblas, empiezas a encender diferentes velas, ¿no? Entonces las velas, usé dos velas, que un poco me quemo aquí, pero una vela enciende otra, porque una persona prendida ilumina la oscuridad, ¿verdad? Y tapa toda oscuridad, pero no simplemente eso, también puede encender a otras personas. Y eso Dios nos llama a nosotros. Dios nos llama a ver, nuestro propósito es que nosotros tenemos que ser luz en medio de tinieblas y tenemos que encender a la gente que está a nuestro alrededor para que esta palabra, ¿verdad?, siga ministrándose, siga predicándose, siga diciéndose, además a todas las generaciones que vienen por ahí, que tengo que enseñar a mis hijas que ellas son luz en medio de tinieblas y que también tengo que encenderlas y que ellas en medio de la oscuridad pueden vencer la oscuridad porque están con Cristo en su corazón, porque Dios está en su corazón y porque Dios brilla en su cara. Amén. Lo tenemos hasta ahí. Y eso fue básicamente el resumen del mensaje pasado, ¿verdad? Yo hice en la explicación también que la vida de los cristianos, ¿verdad? Para poder entrar a lo que vamos a hablar hoy, la vida de un cristiano es una carrera con obstáculos, porque hay obstáculos que hacen que nuestra luz se apague, ¿verdad? Pero que en esa carrera de obstáculos, no simplemente es de obstáculos, también es de relevo. También tú tienes que entregar un relevo. Cuando ya tú termines tu carrera, tú tienes que entregar el batón a la próxima generación. Y por eso es que tienes que encender la próxima generación, para que esa generación también encienda a los próximos que vienen. Y esto nunca deja de pasar, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que hablamos la semana pasada. Hoy, específicamente, vamos a hablar sobre luz que vence tinieblas. En resplandece, luz que vence tinieblas. Y quiero que te vayas conmigo en un viaje. Yo me fui a un viaje mientras preparaba el mensaje, ¿verdad? Y yo me crié en la costa, en Arroyo, ¿verdad? Ahí en la playa, cerquita. Y mi abuelo tenía una yola, mi abuelo no tenía un bote. Nosotros no teníamos, ¿verdad? La gente que tenía un bote, pues, estaba mejor económicamente. Nosotros teníamos una yola. Y con esa yola, abuelo iba y pescaba en nazas. Mi abuelo no pescaba con caña. Mi abuelo iba y levantaba 300 nazas todos los días. Había una gran cantidad de nazas que se levantaban, ¿verdad? Que levantaba día a día, aparte, ¿verdad? Ya estaba retirado, ¿verdad? Y entonces ese era su trabajo, vendía el pescado fresco. Yo recuerdo en casa que el desayuno era pescado lavadito de que abuelo traía. Yo iba literalmente allá a la yola y cogía los peces que yo me iba a comer de desayuno y de almuerzo para que abuela me los cocinara para comer con galletas por soda, ¿sabes? O con pan. Y esa era el desayuno en aquel tiempo, ¿verdad? Porque yo vivía con mi abuelo. Y los días que tenía libre, eso era lo que era. Iban tempranito y buscaba esas cosas. Pero yo no te traía conmigo en el viaje, ¿verdad? Te estoy trayendo una historia básicamente para poder llegar a esto. Muchas veces en Arroyo no había faro, pero yo no incluí los momentos. Muchas veces, no una de las veces que salimos, yo salí con él en el bote. Yo tenía 11 años, mi abuelo murió a los 12 años. Yo salí con él a mar adentro. De momento se formó como una gran tormenta. De momento las nubes se pusieron oscuras, el mar se puso oscuro. Cuando uno veía tierra, no se veía tan bien, porque cuando se pone en el clima de esa manera,
las olas crecen, la marea crece, ¿verdad? La marea sube, dicen por ahí, ¿verdad? Así que se llama, la marea sube. Y es bien complicado en una ola bien pequeña poder mirar la tierra, poder mirar, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir? Mi abuelo tenía mucha experiencia, tenía muchos años, ¿verdad? De navegación. Entonces yo era un niño, mi abuela él tenía 77 años para aquel tiempo, mi abuela tenía como 76, yo tenía 10 años, andaba con ellos, y es muy interesante, ¿verdad? Que en medio de su experiencia, él viene y sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Obviamente, y hace diferentes cosas para poder llegar nosotros a puerto seguro, para nosotros poder llegar a la tierra, nuevamente, porque estábamos mal adentro. Pero imagínate esto ahora, los grandes navegantes, los grandes capitanes, en aquellos tiempos, cuando venían tormentas grandes, cuando venían tormentas muy fuertes, en aquel tiempo, las tormentas hacen que la marea creciera, ¿verdad? Y las olas iban a ser más grandes. Por aparte de eso, venía gran viento, estaba oscuro, y lo único que podía guiar a esa navegación, ¿verdad? O a ese capitán, era el faro, era un faro. Lo que te lleva a puerto seguro es un faro, porque está alumbrando constantemente, porque esa luz vence las tinieblas. Como único tú alcanzas, y como nosotros, como único alcanzamos un puerto seguro, un lugar seguro, es cuando nosotros nos dejamos llevar por el faro. ¿Y quién es el faro? Cristo en nuestra vida. Es la iluminación que viene directamente a nuestra vida, y nosotros somos guiados por esa luz, y nuestra vida va a ser bendecida, va a estar con paso firme, va a estar en el lugar seguro, porque nosotros nos dejamos llevar por el faro. Esa es la luz que vence la tiniebla. La luz que vence la tiniebla es Cristo en nuestras vidas. Y eres como un faro. Yo quiero que en esta mañana, si tú sales por la puerta ahorita, tú te lleves en tu corazón, es que ese es tu faro, que Él es el faro de tu vida. Y que cuando tú estás cerca de Él te va a llevar a puerto seguro. Cuando tú estás siguiendo sus pasos y estás obedeciendo, Él va a hacer que tú alcances todo lo que tú quieras, porque Él está alumbrando constantemente sobre tu vida y sobre los tuyos. Amén. Amén. ¿Dónde tenemos hasta ahí? Sí. Entonces quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 10. Porque es muy importante qué fuente tú vas a coger. ¿Qué fuente tú vas a utilizar para llenarte de luz? ¿Tú vas a coger el faro o tú te vas a dejar llevar por la tormenta? ¿O tú te vas a dejar llevar por las olas grandes? ¿O tú te vas a dejar llevar por el viento? Porque imagínate estos navegantes que no supieran utilizar el faro y no supieran mucho de navegación, se van a la deriva y tuviesen el naufragio. Más sin embargo, si se dejaban llevar por el faro, siempre llegaban. Y es lo importante, ¿verdad? Del faro este. Pero mira lo que dice en eso, capítulo 10, verso 21. Yo quiero hablar de esta luz que vence la luz. Verso 10, capítulo 10, verso 21 al 23. Dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las parte. Tanta oscuridad, tanta tiniebla, que cualquiera los parte. Cuando tú dices parte, tú estás en un sitio oscuro, tú tocas para el lado, tú estás palpando, tú estás chequeando, a ver, para que no te vaya a caer, tú estás tocando, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios le dice a Moisés: Moisés ora para que en aquel tiempo cayera tinieblas que se pudieran, ¿verdad? Que los pudieran palpar. Entonces extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y mira qué interesante esto. Yo quiero traerte un contexto, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar a la historia completa de esto. El pueblo de Israel estaba preso, estaba encerrado en Egipto. Eran los que crearon, ¿verdad? Las grandes pirámides y todo esto. Eran prisioneros del faraón. Esta gente eran prisioneros del rey en aquel tiempo. Estaban ahí oprimidos. Y Dios quería sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Dios quería sacarlos. Y cuando vemos la historia, ¿verdad? Vemos todo lo que pasa. Dios utiliza a este hombre Moisés, ¿verdad? Que significa libertado, para poder sacar al pueblo de Dios de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Todos los chismes se quejaron porque fueron, después tenían que pasar por el desierto, y en el desierto se quejaron. El desierto era algo transitorio, y vinieron y se quejaron y se quejaron. Moisés no entró a la tierra prometida, y solamente un grupo pequeño entró a la tierra prometida porque
toda la generación se quedó en ese lugar porque empezaron a adorar a otros dioses, y cosas así. Solamente Josué y Caleb con un grupo entraron a la tierra prometida. Cuando todos estaban llamados a entrar a la tierra prometida, todos tenían que hacerlo, solamente eran 40 días. Pasar un día, ¿sabes? Pasar 40 días y llegar a la tierra prometida. Pero esto, antes de ellos entrar y antes de ellos salir de Egipto, Dios, el faraón no quería soltar al pueblo y Dios envió varias plagas. Dios envió la plaga de las ranas, Dios envió la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios envió diferentes plagas. Esta plaga es la 9ª plaga. O sea, que ahora mismo que tú te vayas conmigo y piense y analice conmigo que cuando llega la oscuridad, ellos tienen rana, ellos tienen langostas, ellos tienen cucaracha, ellos tienen serpiente, porque ese lugar es el lugar de serpiente. Pasa que acá hay tiempo, esta gente está en una oscuridad densa, una oscuridad palpable. Cuando vemos esta oscuridad y estudiamos un poquito a fondo, es la misma oscuridad cuando vamos a Génesis capítulo 1 que dice, los cielos y la tierra estaban desordenadas y estaban vacías, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, dice la Biblia, en Génesis capítulo 1. Es muy interesante porque esas tinieblas son las mismas tinieblas que Dios trajo al pueblo de Egipto para que ellos no pudieran ver, no pudieran palparse. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que Dios separó las tinieblas de la luz, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en eso. Dios le dice al pueblo, a Moisés, tranquilo, porque sobre ustedes, sobre el pueblo mío, va a haber luz. Y tú ves una parte, ¿verdad? Cuando tú ves geográficamente y miras, ¿verdad? Egipto está Gosén, que era donde estaba el pueblo de Dios. En ese lugar había luz, pero en el resto de Egipto había oscuridad. Al nivel que no se podían ver unos a otros. Al nivel que si tú prendías una vela, la vela no iluminaba aquel lugar. Si tú prendías eso tiene un nombre, un quinqué, no hay break. No se veía porque era tan densa, era tan oscuro, que la que sea. Pues en aquel tiempo, esa oscuridad era tan mala, era tan densa, era tan fuerte, que nada permitía que no se mirara a otro. Y la oscuridad significa mal. La oscuridad significa derrota. La oscuridad significa lo malo sobre tu vida. Y eso es lo que estaba pasando allí en Egipto. Estaba pasando todo lo malo. Y esos 3 días fueron un día intenso. La gente se sentía mal. La gente, había ratas. La gente, había la muerte de los primogénitos en aquel tiempo. Había ramas, había culebras, había diferentes cosas. O sea que el temor estaba espantando grandemente a esta gente porque tenían todo. Todavía le faltaba una plaga más, ¿verdad? Esa era la 9ª. Pero es muy interesante porque el temor tenía que ser impresionante en el pueblo. Entonces, cuando vemos la historia, Faraón manda a Moisés y dice, ¿qué rayos tú quieres que yo haga? Y ahí entonces Dios le dice a Moisés, mira, suelta al pueblo para que salga a la tierra prometida y puedan entrar, ¿verdad? Y puedan salir de la esclavitud y puedan salir de toda oscuridad y de todas cosas. Pero es muy interesante porque mientras había en Egipto, lo digo ahorita, tinieblas, en Gosén había luz. En el pueblo de Dios había luz. Y había una luz que hasta iluminaba el lugar. No era una luz como esta que nosotros tenemos. Esto es lo poderoso de esto. No es la luz que tú estás viendo que tú vas por la noche y prende como tiene luma. Es la iluminación de Dios sobre el pueblo, mano. Es Dios mismo en aquel lugar. Eso significa la luz. La luz es Dios mismo. Y así mismo Él ha presentado a nosotros. Y así mismo ha presentado a nuestra vida. Posiblemente está pasando por un momento de oscuridad. En el momento de oscuridad que estás diciendo, wow, yo estoy más salado. ¿Cuánto lo has dicho? Wow, yo no salgo de una para meterme en otra. Es impresionante. Wow, yo sí que estoy salado de verdad. Yo sí que estoy mal en la vida. Es esa oscuridad que está ahí. Y muchas veces es triste, pero muchas veces son cosas que nosotros nos buscamos. Muchas veces es porque lo sembramos, lo cosechamos de una forma u otra. Muchas veces pensamos que Dios Dios quiere que tú estés bien siempre. Dios quiere traerte bendición a tu vida. Muchas veces escuchamos y decimos, no, porque esto lo trajo Dios para la gloria. Y este cáncer lo vamos a vencer. No, Dios quiere que tú seas sano. Eso es una leve tribulación momentánea. Eso es un momento de oscuridad. El salmista lo decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te perderá alguno, porque tú estarás conmigo. Y ese valle de sombra de muerte es ese mismo lugar de oscuridad. Ese mismo lugar de oscuridad en la noche.
que te traba, que te mantiene ahí encerrado, que te mantiene preso, que no te deja salir. Yo quiero presentarte hoy la luz que es Dios. Tú eres la luz de iluminación, es la luz que ilumina todo tu ser, es la luz que ilumina todo sobre tu vida, es la luz que ilumina a tus hijos, no simplemente a tus hijos, a tus próximas generaciones, es la luz que tú vas al trabajo y la gente dice, wow, esta persona es diferente, algo está brillando delante de él, no eres tú, es Dios dentro de ti. Yo no sé si yo le he contado, por un día la pastora ya me cuenta que era jovencita y va con una prima, todavía jovencita. Y va con una prima y hay una muchacha que lee las cartas, como era una muchacha que hacía el tarot y todo este revolú. Entonces, la prima de ella iba a entrar a ese lugar y ella estaba con la prima. Y justo cuando va entrando, la muchacha le pone freno y dice, no, tú no vas a entrar. Esa es mi prima, es niña todavía, tenía 12, 13 años. La niña. Y dice, no, tú no vas a entrar aquí porque hay una luz que está iluminando todo este lugar y esa luz no va a entrar a este lugar. Y la apagó. Y otro día a veces se lleva caminando en Calle, ¿verdad? Por la plaza, en Guayama. Iba caminando por Guayama y se para esta señora y dice, wow, tu rostro está brillando, tú estás iluminada, ¿qué tú tienes? Es Dios mismo, es la iluminación de Dios sobre su vida, ¿verdad? Que es la misma iluminación que yo quiero que juega hoy sobre tu vida, que con todo lo que tú hagas y con todo lo que tú camines, que todo lo que tú te enfrentes, que todo lo que tú presentes sobre tu vida, esa luz esté ahí, palpable, sea brillante, porque cuando había oscuridad en Egipto, era una oscuridad palpable, se sentía. Es interesante porque cuando vemos esta historia, ¿verdad? Y vemos dice la Biblia que ellos sentían la oscuridad. Sentían la oscuridad. Y en Gosén, el pueblo de Israel sentía la iluminación, sentían la luz. Hoy en día, ¿qué tú estás sintiendo? ¿Tú estás sintiendo o la oscuridad o tú estás sintiendo la luz? ¿Qué tú quieres sentir? ¿O la oscuridad o tú quieres sentir la luz? Tú tienes que escoger, tienes que saber qué es lo que tú quieres seguir. Tienes que dejar esos pensamientos negativos hacia afuera. Tienes que pensar y cambiar las actitudes por completo y empezar a pensar diferente sobre lo que Dios quiere para tu vida. Que esa luz ilumine tu rostro y que esa luz ilumine todo lo que tú haces. Realmente es la luz que yo quiero que tú te lleves esta mañana. Realmente es la luz esa que entre sobre ti. Que tú brilles. No tanto como la pastora, ella brilla en todo, realmente. Es especial que es. Bonita, guapa que es, te hago unos puntos, hermano. Esta mañana fue de niño, te hago unos puntos. Y cada vez que la palabra de ella. Es capítulo 1, 3, ¿verdad? Cuando dice Dios, sea la luz, significa que básicamente es la presencia de Dios con todos nosotros. Significa que esa luz está dentro, su presencia en nuestras vidas. El salmista David también lo decía en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. Este muchacho estaba confiado y sabía quién era su luz, quién era su salvación. Y yo creo que no se nos meta a nosotros en la cabeza, ¿quién es mi luz y mi salvación? Jehová es mi luz y mi salvación. Dios es mi luz y mi salvación. Entonces, en Juan capítulo 1, verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y cuando habla de Juan, básicamente la luz que está hablando específicamente es la luz de Cristo. Es la luz y la promesa de que venía un hombre más fuerte, que era Dios completamente, para hacerse hombre, para vencer las tinieblas, ¿verdad? Y esa es la promesa de Dios sobre nuestras vidas. La promesa de Dios es que la luz de Cristo va a venir en nosotros, no por lo que nosotros hicimos, no por lo mucho que nosotros podamos hacer, no por lo inteligente que yo pueda hacer, sino porque Él fue y derrotó literalmente la oscuridad, literalmente derrotó al enemigo allá abajo en el Hades, ¿verdad? Y le quitó las llaves del Hades y vino acá a la tierra y nos hizo más que victoriosos. Hoy tú tienes victoria, hoy tú puedes respirar un aire de refresco, hoy tú puedes estar bien, puedes vestirte bonito, porque alguien se atrevió. Cristo mismo fue y se sacrificó para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida, y esa es la vida que nosotros queremos alcanzar y que tenemos que buscar siempre. Quiero que vean conmigo ahí en Juan capítulo 1, verso 9. Esa es la victoria. La victoria sobre la tiniebla es esa. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando miren lo que dice ahí Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
El mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Vamos, dígame ahí, ¿cuántos creen en su nombre? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo vino a la tierra y no lo reconocieron, no lo reconocimos. Esa luz que ilumina nuestra vida vino a la tierra y ahora somos hechos hijos de Dios. Ahora todo el que cree en Él es hecho hijo de Dios. Ahora todo el que cree en Él es salvo. Tiene una vida eterna, una vida de bendición. Es la promesa de la luz completamente en nuestras vidas. Esa es la luz que venció las tinieblas. Eso es lo que pasa. Esa tinieblas que te atormentan, esas tinieblas que atormentan esas tinieblas que en la noche, y hablo muchas veces de la noche porque es el momento más difícil de nuestra vida. Es de los momentos más difíciles de nuestra vida. Es el momento que tú apagas, cierras la puerta, apagas aquella luz. Y de momento empiezan a caer un choque de pensamiento. Y de momento empiezan a caer un montón de preocupación. Siempre hablo de esta luz, ¿verdad? Hablo de la oscuridad, esa oscuridad, porque es el momento más difícil muchas veces para muchos de nosotros. Yo una vez lo comenté aquí. Tenía terror nocturno. Jovencito, niño. Venía el duendecito a quemarme. Todas las noches venía ese condenado duende a quemarme. Y yo no me quería dormir nunca, no quería dormir. Y era niño. Pero el duende quemaba y quemaba y me quemaba. Y muchas veces son preocupaciones que tú tienes. Son pensamientos que te están calando muy fuerte en tu corazón. Son situaciones que pasan en el diario vivir que te llenan de oscuridad en la noche. Nosotros tenemos que permitir que en medio de esa oscuridad, Cristo ayude. En medio de esa oscuridad, que sea Él el que esté ahí al frente, como un faro alumbrando toda oscuridad, dirigiendo todos tus pasos, sacándote y trayendo un nuevo amanecer, trayéndote una nueva vida. Eso es lo más brutal de la noche. Lo más brutal de la noche es que tú estás sumergido en la oscuridad más profunda. Pero tú tienes que saber y tienes que entender que ahorita a las 5 o 6 de la mañana va a hacerse la luz nuevamente. Y va a haber un día nuevo de muchas oportunidades, un día nuevo de hacerlo diferente, un día nuevo de ver su rostro en nuestra vida, de ver su iluminación sobre todos nosotros. Pero tenemos que sacar esa oscuridad con un faro, que ese faro dirija nuestros pasos, que ese faro que es quien dirija todo lo que nosotros hacemos.